Hola a todos, mi nombre es Nuria Araoz, yo soy de Perú y bueno, cuento ya con más de 6 años de experiencia en la extracción, transformación y análisis de datos con SQL, Python, Power BI. En esta ocasión voy a exponer sobre las funciones de agregación. Espero les guste y en especial les ayude a iniciarse en este mundo de los datos. La agenda para el día de hoy, vamos a comenzar con una breve introducción donde vamos a hablar un poco sobre la definición, características y tipos de las funciones. Luego nos vamos a enfocar en las funciones de agregación y por último vamos a dar algunos ejemplos, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la siguiente pregunta que es ¿qué es una función? Una función es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica de manera automática. Acá les he puesto un ejemplo más o menos de una función que ha sido creada por un usuario. La función se llama en mayúsculas y lo que hace la función es convertir los inputs en mayúsculas, ¿no? El return va a ser, los inputs convertidos en mayúsculas, ¿ok? Las características principales de una función, es que toda función tiene un nombre. En el anterior ejemplo, el nombre era en mayúsculas, ¿ok? Ahora, toda función va a retornar un valor de salida y va a aceptar valores de entrada. Lo último es opcional. Ahora, las funciones que vienen por defecto en el SQL no pueden ser modificadas, pero las que han sido creadas por el usuario sí podrían ser modificadas, ¿no? Tenemos dos tipos de funciones, las definidas por el sistema y las definidas por el usuario. Respecto a las definidas por el sistema tenemos dos, las escalares y las de agregación. Dentro de las funciones escalares, digamos, más conocidas, tenemos las funciones de conversión o de serie, ¿no? Acá algunos ejemplos de esas funciones como es el abs, el convert, el round o el upper, ¿no? Para convertir mayúsculas que lo vimos en el anterior slide. Y bueno, las funciones de agregación, que son aquellas que nos van a ayudar a resumir un conjunto de filas o un conjunto de datos en un solo valor. Estas funciones normalmente van acompañadas de una función de agrupación o group by, ¿no? Acá algunos ejemplos de estas funciones como son el mínimo, máximo, el average o el count. Respecto a las funciones definidas por el usuario, o sea, que pueden ser creadas por el usuario, tenemos escalares y tenemos los valores de tabla. Las escalares, bueno, que van a devolver un valor y los de valores de tabla que van a devolver una tabla o un dataset, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar definiendo las funciones de agregación. Vamos a comenzar con la función mínimo. La función mínimo nos va a retornar el valor más pequeño para una columna determinada. La sintaxis de esta función es como pueden apreciar acá, es un select seguido de la función mínimo, min, y bueno, esta función nos necesita del nombre de una columna de la tabla a la cual hacemos referencia, ¿no? El where es opcional. La función máximo nos va a retornar el mayor valor para una columna determinada, ¿no? La sintaxis es igual, es un select seguido de un max y bueno, esta función necesita también de un nombre de una columna de la tabla a la cual estamos haciendo referencia y el where es opcional. La función average nos va a retornar ya también el valor promedio de un grupo de valores, ¿no? Igual, la sintaxis es un select seguido de un average, el nombre de la columna, en este caso
Por ejemplo, le hemos puesto precio y bueno, el nombre de la tabla, ¿no? Y por último, tenemos a la función count. Y la función count va a retornar el número de registros que cumplen con una condición determinada. La sintaxis, un select, el count, el nombre de la columna, el nombre de la tabla y bueno, el where que también es opcional. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejemplos para que ustedes puedan aprender y entender más sobre estas funciones, ¿ok? Bueno, la siguiente tabla es la tabla que vamos a usar en los siguientes ejemplos. Básicamente nos muestra información acerca de los alimentos que se han comprado en una determinada fecha y a un determinado precio, ¿ok? Bueno, yo he creado una tabla pivot, lo he agrupado por tipo y por alimento y en valores nos está mostrando el promedio del precio, ¿no? Así como podemos mostrar el promedio del precio, nosotros podríamos mostrar también el valor máximo, el valor mínimo o también usar la función count para mostrar el número de registros, ¿no? Bueno, vamos a mostrar esta tabla con el promedio de precio. Por ejemplo, un durazno en promedio nos puede costar 0.5 soles, una selga 10 soles, una lechuga 2 soles. Y en general, por ejemplo, el precio de un alimento es de 3.7 soles. El mismo ejemplo que nosotros estamos usando en Excel o las mismas funciones de agregación que nosotros podemos usar en el Excel, nosotros podemos usar también en el SQL. Por lo cual, nosotros hemos creado una tabla que le hemos nombrado como alimentos. Hemos insertado los valores que hemos visto del Excel, ¿no? Los hemos insertado, como ustedes pueden ver, acá están las columnas de tipo alimento, el año, el mes, la fecha de compra, el precio unitario. Vamos a comenzar dando ejemplos sobre la función mínimo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo número 1 nos pide hallar el precio más barato que pagamos por algún alimento. El precio más barato que hemos pagado por algún alimento. Si nosotros vemos la tabla, el precio más barato sería de 0.2 soles, que sería el de durazno, ¿no? Nosotros ejecutamos esta consulta y vemos que es cierto, el precio más barato que hemos pagado por un alimento ha sido de 0.2 soles. En el ejemplo número 2, quiero hacer un paréntesis solo para recalcar que la función mínimo se puede aplicar tanto a valores numéricos, a valores de tipo string o de texto o valores de fecha, ¿no? Por ejemplo, si ejecutamos esta consulta, el resultado es acelga. Lo que está haciendo esta función mínimo es ordenar de menor a mayor de manera alfabética. Es por eso que nos devuelve este resultado. ¿Ok? En el ejemplo número 3, nos piden obtener los precios más baratos que hemos pagado por cada alimento que hemos comprado. En este ejemplo, las palabras claves, digamos, se podría decir es alimento, ¿no? El precio. Esas, digamos, serían las dos palabras claves, ¿no? En este caso vamos a agrupar por alimento y vamos a obtener el precio mínimo, ¿no? Como les había dicho anteriormente, normalmente estas funciones de agregación van acompañadas de las funciones de agrupación, como es el group by, ¿no? Ejecutamos esta consulta y vamos a ver, por ejemplo, el precio más barato que hemos pagado por una calabaza ha sido de 2 soles. El precio más barato que hemos pagado por un durazno es de 0.2 o por una manzana que ha sido de 0.3 soles. ¿Ok? En el ejemplo número 4 nos pide obtener o resolver cuál ha sido el precio más barato que hemos pagado por una fruta.
En este caso nos están pidiendo por un tipo específico de alimento que vendría a ser fruta, por lo cual vamos a utilizar la columna where, ¿ok? Donde vamos a delimitar que solo nos devuelva todos aquellos tipos de alimentos que son de tipo fruta. Entonces ejecutamos y es correcto, ¿no? El resultado solo nos muestra frutas y estos serían los precios más baratos que hemos pagado por un determinado alimento, ¿no? O una determinada fruta. Bueno, ahora vamos a explicar o vamos a dar ejemplos sobre la función máximo. La función máximo, como ustedes pueden recordar, es como que el opuesto a la función mínimo. Si la función mínimo nos da los valores más baratos, más lejanos, etcétera, la función máximo nos va a dar los valores más caros, los valores más cercanos, ¿no? Por ejemplo, nos piden en el ejemplo número 1, vamos a obtener el precio más caro que hemos podido pagar por algún alimento, ¿no? ¿Cuál sería ese valor? El valor sería de 10 soles, ¿no? El precio más caro que hemos pagado por algún alimento ha sido de 10 soles. En el ejemplo número 2, nos piden obtener, o bueno, en el ejemplo número 2, igual que en el ejemplo número 2 de mínimo, vamos a hacer un paréntesis y recordarles que la función máximo también se puede aplicar a funciones numéricas, strings de texto o date, ¿no? Si ejecutamos esto, el resultado es plátano, ¿no? Va a ser, digamos, el valor más alto ordenado alfabéticamente, ¿no? En este caso sería plátano. En el ejemplo número 3, vamos a obtener el precio más caro o los precios más caros que pudimos pagar por algún alimento, ¿no? Entonces vamos a seleccionar la columna alimento para saber de qué alimento se trata y también vamos a seleccionar la columna precio para saber cuál ha sido el precio más caro, más alto que hemos pagado por un determinado alimento. Y bueno, vamos a usar la función GroupBy para que podamos obtener este resultado, ¿no? Ejecutamos la consulta y tenemos los resultados. Por ejemplo, el valor más caro que hemos pagado por un durazno ha sido de 0.8 soles o por una manzana de 2 soles, ¿no? Entonces tenemos estos resultados. También en el ejemplo número 4 es parecido al ejemplo anterior, pero nos delimita por un tipo en específico, ¿no? Nos dice cuál es el precio más caro que hemos pagado por una verdura, por ejemplo, ¿no? O por las verduras. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver que el dataset o la tabla resultante solo nos muestra del tipo verduras y acá nos estaría mostrando los precios más caros que hemos pagado por esas verduras, ¿no? Por la selga, por ejemplo, 10 soles, ¿ok? Y en el ejemplo número 5, les quiero mostrar que no solamente, que también podemos aplicar la función máximo a una columna del tipo date, ¿no? En el ejemplo 5 nos dice cómo obtener la fecha más reciente que hemos ido a comprar algún alimento, ¿no? ¿Cómo podríamos obtener esa fecha? Utilizamos la función máximo para obtener este resultado y, por ejemplo, ¿no? La fecha más reciente que hemos ido a comprar un durazno, por ejemplo, ha sido el 4 de abril, o la fecha más reciente que hemos comprado un pepino ha sido el 30 de mayo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora vamos a continuar con la función average. La función average nos va a devolver el valor promedio, ¿no? El valor promedio de alguna columna que nosotros vamos a escoger. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo número 1 nos dice o nos pide obtener el promedio de cuánto hemos gastado. En general, ¿no? Nosotros tenemos una tabla y tal vez quisiéramos saber cuánto hemos gastado, cuál es el promedio de gasto que hemos tenido, ¿no? Para lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la función average, que es ABG,
Y en este caso, como queremos saber el costo total de gasto, vamos a escoger la columna costo total y vamos a ejecutar esta consulta. Y obtenemos que el promedio de gasto que normalmente realizamos al hacer nuestras compras es de 29 soles. ¿Ok? Acá hacerle hincapié que la columna average solamente se puede aplicar a columnas de tipo numérico nada más. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el average a una columna del tipo texto, porque si vamos acá, alimento es de tipo texto, el resultado va a ser el siguiente. Nos aparece un error, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Ahora, en el ejemplo número 3, por ejemplo, nos pide obtener el promedio de precios que pagamos por los alimentos, ¿no? ¿Cuál es el promedio que pago, por ejemplo, por un plátano, por una manzana? ¿Cómo obtenemos eso? Seleccionamos la columna alimento, el promedio del precio unitario y, bueno, el group by, ¿no? Que nos va a permitir agrupar los alimentos y saber el promedio de cada uno de ellos. Por ejemplo, el promedio que se paga por una manzana es de 1.15 soles, por un pepino de 8 soles, ¿no? Etcétera. En el ejemplo número 4, vamos a, por ejemplo, hacer, digamos, un ejemplo con dos agrupaciones, ¿no? Por la fecha de compra y por el tipo de alimento. Y vamos a saber cuál es el costo total o cuánto hemos gastado en una determinada fecha y por un tipo específico, ¿no? Ejecutamos esto en la consulta y vemos, ¿no? Por ejemplo, el 1 de enero del 2021 en frutas me he gastado 25 soles o 24.8 soles, ¿no? O el 30 de mayo en verduras me he gastado 60 soles, ¿no? Bueno, vamos a continuar y bueno, por último tenemos a la función count. La función count, como ustedes recuerdan, nos permite calcular el número de registros de una determinada columna, ¿no? El ejemplo, vamos a poner de ejemplo que quisiéramos saber el número número de registros de precios unitarios, por ejemplo, ¿no? Le hacemos un select y el valor es 15, ¿ok? Vamos a verificar en la tabla que tenemos, está haciendo un count de esta columna y nos está botando 15. ¿Por qué nos está botando 15? Porque nosotros en esta columna tenemos un valor que es null. Es por eso que el resultado es 15, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si queremos igual hallar la cantidad o el número de registros de la columna alimento, por ejemplo, ejecutamos y el resultado es 16. ¿Por qué? Miren, en alimento no tenemos ninguna fila, ningún registro que tenga un valor null, ¿no? Y en este caso nos bota por eso el número de registros 16, ¿no? ¿Ok? Pero, por ejemplo, si nosotros tal vez estamos realizando, no sé, una query o algo así, y nosotros queremos saber el número total de registros que tiene nuestra tabla en general, para asegurarnos que se cuenten los valores no nulos como los nulos, nosotros podríamos usar el count asterisco, ¿no? Mire, si nosotros ejecutamos el count asterisco, vamos a obtener 16 de resultado, ¿no? En realidad esto sería tal vez de gran ayuda para no estar verificando que cada columna o asegurarnos que una columna no tenga valores nulos, ¿no? Eso más o menos para que lo tengan en cuenta. Y en el ejemplo 4, por ejemplo, queremos saber la cantidad de registros que se tiene por tipo de alimento, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Seleccionamos esta columna y lo agrupamos por esa misma columna, ¿no? Ejecutamos
y tenemos el siguiente resultado. Frutas tenemos 6 registros, verduras tenemos 10 registros. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de ejemplos respecto a las funciones de agregación. Solo como recalcarles que estas funciones son muy útiles, como se han podido dar cuenta, y también son muy fáciles de usar. Creo que muchos de nosotros lo vamos a usar en nuestra vida diaria porque nos va a ayudar a responder preguntas básicas como las que hemos visto en el ejemplo, ¿no? En los ejemplos que les hemos dado. Bueno, con esto ya estaría culminando mi exposición. Espero de verdad que esto haya sido de su agrado y haya cumplido sus expectativas. Bueno, de mi parte agradecer a los organizadores y también agradecerles a ustedes por su participación. Si ustedes tienen alguna consulta, me pueden buscar en LinkedIn como Nuria Araos. Y bueno, otra vez decirles muchas gracias.